para mí es una maravilla y por un lado nosotras compartimos muchísimas cosas con Consuelo y por otro lado Carolina López es la que hizo posible que este libro literalmente viera la luz, porque ella cogió todas las puntas del mantel y lo convirtió en un gran proyecto. Y Carolina López y yo nos conocimos en el primer libro que yo hice en la vida, que fue en el libro de las civilizaciones. Ya en la última parte terminamos haciéndolo juntas. Entonces esto fue un reencuentro al cabo de un ciclo grandísimo de libros y fue un encuentro de mujeres, y es un encuentro de mujeres, y yo quiero destacar el papel y la importancia de Carolina López en este trabajo y el honor que significa para mí poderme sentar a hablar con ella hoy. Carolina, qué maravilla poder estar juntas aquí. Bueno, sí, eso sí, es para nosotras un motivo de celebración, ya lo hemos dicho, y qué bonito tener esta compañía para celebrarlo en vivo. Y estaba pensando eso, que terminamos 2 libros realmente. Nunca hemos tenido el honor de trabajar un libro entero, pero terminamos con honores, siempre eso termina muy bonito. Es verdad. Digamos que hacemos finales felices. Exacto, logramos cerrar con broches de oro, me parece. Y además en este libro tan especial, y justo quiero empezar hablando de un tema que tú pones en la introducción, y ya que Consuelo trajo a colación a las mamás. Bueno, ahí mencionas tú a tu mamá y la importancia de reconocer las mujeres que han estado pues atrás, y también el hecho de que tú seas objeto de estudio de este libro, que lo hace un libro pues tan particular en ese sentido. Entonces quería que nos hablaras un poco de eso para empezar. Pues una de las cosas que decimos en la introducción de los audios es que, a diferencia de los otros libros con los que yo he tenido una relación muy profunda y muy particular, como la de África o la de Contracultura, en este libro no es que yo tenga una relación con el libro, sino que yo soy también parte del libro mismo, porque es sobre mujeres y yo soy mujer. Eso me plantea una cantidad de cosas a la hora de hacer el libro. Desde que tocó caminar todo eso, tocó caminar el ser mujer para poder hacer el libro y atravesar un montón de cosas, la maternidad, una cantidad de cosas que han pasado en la vida, y este libro empieza a hacerse unos 3 meses después de que murió mi mamá, a quien llamamos la Mayecita. Y la Mayecita fue la que fue muy amiga y compañera de colegio de la mamá de Consuelo, y caminando a mi mamá me doy cuenta y visibilizo el cuidado, y por eso este libro yo lo dedico y empiezo siempre con un agradecimiento a las mamás, porque resulta que nosotros damos por descontado que nosotros hemos llegado a ser adultos mágicamente. No, mire, si no hay alguien que lo lleve a uno a la dentistería, se lo tragan las caries. Alguien se dio cuenta que usted no estaba viendo bien y lo llevó a que le pusieran gafas. ¿Sí? Alguien estuvo pendiente cuando llegó del colegio raspado o raspada. Entonces hay un acto de supervivencia emocional y físico que se compone de cuidados, y que no fue mágico, sino que se hizo durante una dedicación muy grande y mucho tiempo, pero que queda invisibilizado precisamente porque se feminiza el cuidado como algo, ya vamos a ver con lo del tema de los roles, algo natural que debe surgir naturalmente, y eso es un trabajo tremendo y es un trabajo de mucho amor. Entonces yo lo primero que quiero es agradecer a las madres, porque todos y todas estamos aquí por las susodichas y las mismas. O si no, ¿quién se dio cuenta que usted era miope? ¿A quién le importa? ¿Sí? ¿A nadie? ¿Sí? ¿O quién? Y no está viendo bien. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿ve? Cuando un día le dije a mi mamá, me dijo que le leyera un número de las calles, le dije, es que esos números no son para leer. Pero ¿cómo así? Las calles se enumeran con eso. ¿No puede leerlo? Le dije, no. Ah, bueno, pues al otro día me llevó. Entonces quiero primero que todo agradecer a las madres, porque hace posible que estemos todos aquí. Y también porque lo mismo que decía Einstein, que él estaba parado sobre hombros de gigantes, nosotras en este libro estamos paradas sobre hombros de gigantas. Hay gente muy grande a quien se le agradece todo,
para que nosotros podamos estar aquí, para que Consuelo pueda tener una librería, para que nosotros podamos debatir, para que yo haya llegado a ser analista internacional de una en un micrófono, para que Carolina sea jefe de editora. Miren, eso ha sido muy complicado. En el libro les contamos qué tanto. Entonces empezamos por ahí. Sí, empezamos por ahí también. Me gustaría que hablaras un poco de cómo el libro pues entraña un tema generacional importante también. El grupo de personas con el que se hizo este libro, que es tu equipo también de trabajo, pues tiene muy diversas mujeres de muy distintas generaciones, y el libro busca que todas esas voces pues estén ahí representadas y estén reconocidas, y que cada una aporte algo a esa conversación. Hacen conversación y ese debate importante que incluso sigue estando vivo, como tú también has dicho, y pues eso, que quiere estar ahí representado en el libro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada una, en la generación y en el tiempo en el que ha estado, entiende y vive los feminismos de una manera diferente, porque cada una tiene unas reivindicaciones distintas según las épocas y las generaciones. Entonces, digamos, yo pongo el ejemplo que en el momento que a mí me tocó, un polvo era una cosa muy complicada. Eso requería una producción enorme, ¿sí? Las hijas mías, pues mi hija y las mujeres de esa, nacen con un derecho a la sexualidad que a nosotros nos tocó pelear contra viento y marea. Cada una de nosotros, ellas ya tienen otro tipo de habitar el mundo. Si cada una de nosotras, Carolina, y las chicas que trabajan, que estuvieron en este proyecto, habitan el mundo femenino de una manera diferente. Digamos, los debates que tienen las chicas de los feminismos de ahora, una de las cuales pues es una activista muy dura, que es Civi, es el que le quita a las personas el derecho, entre comillas, de hablar en referencia al cuerpo. Entonces, si le dicen a alguien que está gordo o flaco o alto, le dice: de mi cuerpo tú no hablas, porque no te doy ese permiso. Hombre, qué alivio, tanta pesadez que nos han dicho en la vida con el cuerpo, para usted simplemente decirle: de mi cuerpo no hablas, no tienes ese permiso. Entonces, hay una cantidad de nuevos debates, y la idea es que todas esas diferentes, y las historias que estuvieron antes que nosotras, estén incluidas en el libro. Por eso es tan importante el diálogo intergeneracional y lo incluyente que son las voces. Y hay un historiador que es el que trabaja conmigo, Arturo, que también estuvo en la investigación del libro, cuyo papel también es muy importante. Sí, eso también quería mencionar, que desde el principio en las sesiones de trabajo tú siempre nos decías eso, que tuviéramos muy claro que pues querías que fuera un libro incluyente, que fuera un libro que no estuviera escrito solamente para un público determinado, solamente para las mujeres, que aspirabas a que justamente también fuera como una travesía interesante de conocer para los hombres. ¿Por qué crees que eso es tan importante? Eso es muy importante porque, bueno, yo creo en la paz, y yo creo en la paz en todas las instancias. Es muy importante que el libro cree puentes y no muros, que el libro ayude a un diálogo. Y nos ha pasado, que le estaba contando yo a Carolina, un fenómeno particular, y es que vino para allá porque están mis amigas y también quiero honrarlas y verlas por aquí. Entonces lo compran mucho parejas para sentarse a escucharlo juntas. Eso implica una cantidad de cosas que van a tener que revisar para escuchar esos audios, para poderlos leer juntos, ¿sí? También la idea es que hasta aquí se ha construido un patriarcado que ha sido muy jodido y muy difícil de manejar para nosotras y también para los hombres, pero eso es una construcción. Eso no tiene que ser así y no tiene que perpetuarse de esa manera. Para deconstruirlo, para formarlo de otra, para encontrar otro tipo de relación entre los hombres y las mujeres, necesitamos hombres y mujeres. Necesitamos poder establecer esos diálogos y esos puentes, y la idea de este libro es llevarnos al punto en que podamos dialogar y podamos entender cómo y de qué manera se formaron estos patrones, cómo se universalizaron y cómo se instauraron, para darnos cuenta que no hay nada de natural en ellos,
que no existe una cosa así como el orden natural de las cosas, ni la naturaleza de las cosas, sino que eso es una construcción. Entonces por eso es muy importante que todos, hombres, mujeres y todos los géneros, estemos en la posibilidad de acceder a todas estas historias y a todos estos arquetipos para construir una nueva narrativa juntas y de todos. Bueno, este libro, como todos tus proyectos editoriales, como saben ya los que conocen a Diana, trae más de 13 horas de audio en este caso, que tienen 8 capítulos y 4 capítulos en el libro. Están siempre pues relacionados los textos con los audios, y eso está ahí señalado dentro del libro. Hay como unas intersecciones de temas que hay, por supuesto, y ahí uno puede ir viendo en el texto cuándo se puede remitir al audio, porque hay temas allí mencionados. Entonces vamos a empezar un poco eso, a navegar, digamos, por esos temas, para que nos vayas contando así como pequeños abrebocas de lo que pueden encontrar tanto en los textos como en los audios. Bueno, primero que todo, en la última página del libro, importantísimo, hay un código, un código QR. Ese código, que se popularizó durante la pandemia en los restaurantes, va a sustituir lo que antes se hizo con CDs, porque la tecnología de los CDs desapareció. Entonces, ¿qué hacen ustedes con esto? Ustedes escanean el código y llenan los datos, y eso hace que los 13 horas de audio lleguen directamente a su celular. Entonces esto es muy importante porque pues está compuesto de audios, está compuesto de textos y está compuesto de imágenes y diseños. A las imágenes hay que pararles bolas porque tienen todo un sentido de por qué están ahí, y son tejidas también como en el mismo relato del libro, porque esto es multimedia, es visual, es auditivo, es musical, hay música original preparada para esto, compuesta para esto, y es un texto muy rico y muy poderoso. Sí, bueno, es importantísimo para que sepan dónde encontrar los audios. Ahora están ahí alojados en una página web. Y bueno, empecemos por los temas. Ahí tanto los audios como el texto empiezan con el universo de lo sagrado, y ahí haces un gran recorrido como por distintas culturas, y revisando a las diosas creadoras originales, y cuáles de ellas fueron como las esenciales en esas muy distintas culturas. Hay una en particular que nos acompaña además en el libro de muchas distintas maneras, incluso aquí en esta bolsita especial que hicimos también está, y es Isis, y esta es una foto de una figurilla que tú trajiste de un viaje. Entonces sí, quería que arrancáramos por ahí, hablando de una de esas figuras esenciales de las divinidades, y cómo te encontraste tú en un viaje con ella. Bueno, una parte muy importante de la investigación que yo hago es a través de los viajes, porque es, digamos, como el contacto directo con las culturas. Entonces, y en la medida en que pues yo hago estos viajes explicando las historias de los pueblos, pues uno se va encontrando con estas narrativas. Isis desempeña un papel muy importante en el punto más fundamental de la cultura egipcia, que es la relación entre la vida, la muerte y la divinidad. Ella es la que articula todo eso. Porque Isis, además depende de cómo esté, porque cuando tiene las alas extendidas, Isis es cuando está haciendo el soplo de vida que hace posible que Horus que Horus haya nacido y que Osiris haya podido ser rescatado. Osiris fue, que era el esposo de Isis, Osiris fue descuartizado por su hermano Set mediante una serie de trampas varias. Entonces un día le dijo que le iba a hacer que tenía un ataúd lo más de chévere, y que el que se metiera ahí era para él, y se metió este man de huevón y lo encerró. Y luego lo descuartizó. Entonces ella atraviesa todo el Nilo y va tomando todos los pedacitos y lo va armando. Cuando ya arma todo el cuerpo, que ella recupera, en ese momento el cuerpo carece del falo,
ella lo construye en barro, tiene una relación con Osiris. De esa relación van a ser Horus. Horus es el dios halcón, y Osiris se vuelve el dios de la muerte, que junto con Anubis recibe a la gente. Y entonces resulta que después de que ella logra armar esa secuencia sagrada entre la vida y la muerte, para crear el vínculo divino entre Horus y los faraones, va a ser un estratagema increíble, y es que el dios Ra ya está viejito, y entonces saliva, ya está baboso y todo gaga. Entonces ella, con la saliva de Ra, va armando una culebra, y esa culebra es una culebra venenosa, pero esa culebra, cuando pique a Ra, no tiene ningún antídoto más que el nombre de él, porque está hecha de él mismo. Entonces él empieza en la agonía, y ella le dice que te tiene que decir su verdadero nombre, y él le dice una cantidad de nombres que no son el suyo, pero son súper poéticos, que ahí están todos nombrados, pero todavía no es su nombre. Cuando finalmente le dice el verdadero nombre, entonces en ese momento él le ha dado el poder a ella, porque el poder está en el nombre. Ustedes ven que Yahvé nunca se escribe completo, porque el poder está en el nombre. Ese ni siquiera es el nombre de Yahvé, es una representación. Entonces resulta que le da el nombre, pero el poder que ella obtiene de Ra, y lo pensiona, no es que le vaya a hacer ninguna, lo pensiona porque el man ya está, pues ya, o sea, era el dios sol, ya mucho tiempo. Pero entonces el poder que ella obtiene mediante el estratagema de buscar el verdadero nombre de Ra, se lo da a Horus, su hijo, que representa el vínculo de la divinidad entre los faraones y los dioses. Por eso es que los faraones también son dioses y son un vínculo de divinidad. Entonces el tema de los faraones, de la vida, de la muerte, de la natalidad, de la creación, lo arma Isis. Y ella es una figura muy importante en lo que en el futuro va a ser el cristianismo, porque la figura de Isis y el niño es la figura que antecede a la Virgen y al niño, allá mismo, en el Egipto antiguo. Entonces, por eso yo me la he encontrado, he ido muchas veces a Egipto, iré las veces que la vida me permita, y a Egipto hay que ir, porque eso ni uno se cansa, ni le pague mucho, o sea, con todo el saqueo, fueron 27 siglos, eso queda para rato. Entonces, es uno de los viajes que yo realmente recomiendo en la vida. Y entonces me encuentro con Isis, siempre me la encuentro en todas sus formas, en sus templos, en sus alas, en sus representaciones y en sus poderes. Y ellos tienen unas muy interesantes, porque son Seker, Sekhmet. Hay una que es una diosa leona bravísima, y a Ra le pareció un poquito too much, entonces hizo una versión más suavecita de ella, que es Bastet la gata. Sí, es una diosa más fresca. Hay una diosa que tiene un escorpión acá, que es Seker. Esa diosa es la que ayuda para las picaduras, y es la que guarda las vísceras. Entonces las diosas en el mundo egipcio son muy importantes, empezando por Isis, y las he conocido muy de cerca en los viajes a Egipto. Bueno, además Isis es muy representativa de un tema que se menciona en los audios y en el libro sobre varias culturas, y es la dualidad. Cómo la dualidad está en los orígenes de los mitos y las leyendas de muchas culturas, y cómo, digamos, tendríamos que aprender justamente de esos orígenes de la dualidad. Sí, en distintas civilizaciones. Pues es que esto de la dualidad hace que, por ejemplo, los Yoruba tengan dioses duales, que puede ser, ellos tienen orishas, que 6 meses son hombres y 6 meses son mujeres. Los pueblos nativos del Canadá y de Norteamérica tienen, cuando una persona no tiene una sexualidad definida, se llama de doble espíritu, double spirits. Y los que tienen double spirits es una manera de que puedan entender distintas naturalezas. Hay dioses que son asexuados. Entonces
digamos, esta dualidad en lo que te responde al género, allí hay otros que son de la destrucción y la creación simultáneamente. Kali, esa es Durga, esa es de las diosas, ella es Parvati, la energía femenina, pero ella como Parvati es co-creadora del universo, como Durga es una diosa guerrera representada por una tigra, y como Kali es la diosa de la muerte. Y cada uno de ellos son aspectos de Kali, de Parvati, que es la energía de lo femenino. Entonces no hay una única representación ni un único género. Eso es muy importante, no solamente porque existen las divinidades, sino porque la idea de ahora de establecer por decreto qué es género y qué no, es tan absurda, tan arbitraria como peligrosa. Y a eso hay que darle madera, porque es grave, eso a nivel de políticas públicas, a nivel de derechos humanos, a nivel de todo, es sumamente grave porque nos devuelve a las épocas de las persecuciones. Y si los dioses no tenían eso representado en la binariedad, en toda su representación de las divinidades, pues es porque la binariedad es una construcción, no una condición. Sí, buenísimo ese tema. Y hay otro tema también en el capítulo de lo sagrado que es muy bonito, y es cómo la escritura, cuando se origina la escritura y el hombre tiene el poder de crear a través de la palabra, la mujer empieza como a perder el terreno, en la generación de la vida. Es como un momento alucinante cuando uno llega ahí en los audios y en el libro. Es que lo que pasa es que al principio estamos hablando de diosas creadoras en muchas culturas. Esas diosas dan vida, son las diosas madres, es la misma Gaia, y resulta que digamos, la representación de la deidad femenina también corresponde a la representación de las mujeres en las culturas. Entonces, en un momento dado, que confluye una gran cantidad de cosas, desde los pueblos ganaderos, también se habla de la agricultura, pero no necesaria y exclusivamente, porque también en los tiempos agrícolas había dioses de la fertilidad. En la llegada de los semitas, de los hititas, de los pueblos de Mesopotamia, hay muchos factores nunca únicos que hacen que empiece a desplazarse el universo de los dioses, y las diosas creadoras empiezan a volverse esposas y los dioses del trueno empiezan a imponer un relato que es un origen también cósmico del patriarcado. Y cuando aparece la escritura, entonces la posibilidad de la vida, que era particular y privativa del cuerpo femenino, de la mujer, pues, de lo femenino, va a pasar a darse a través de la palabra. Y la palabra creación, la palabra de Marduk, que ordenaba los astros en el universo, reemplaza al acto del alumbramiento de la vida. Entonces las mujeres, que en la tradición oral y en la época de las Venus primitivas eran las dadoras de vida, ahora lo que va a dar la vida es la palabra. Entonces ahí, en ese momento de la escritura, hay un desplazamiento, y ese desplazamiento se va a venir dando desde entonces a lo largo de todo el libro. Y después se va complicando mucho más, porque las diosas ya después no solamente no son deidades, sino que introducen el caos en el mundo, como Pandora, o la tentación, como Eva, o la monstruosidad, como Medusa, como la Gorgona. Entonces, hasta que ya terminan de brujas, o sea, eso se va descomponiendo, pero además empiezan a perder el sentido. Es muy grave en el protestantismo que la Virgen sea un punto de ruptura, porque al no estar representada la Virgen, se pierde toda representación de la divinidad en lo sagrado de los protestantes. Entonces la figura de la mujer queda reducida a la tentación, a lo demoníaco, y bueno, las cacerías de brujas en el mundo protestante. En el católico también, pero en el protestante se dieron garra. Eso uno va a los museos de Escocia y aquello es verdaderamente aterrador. Y es que hay una relación entre la representación de la divinidad y el papel que la mujer ocupa dentro de la sociedad.
Entonces, cuando estas diosas empiezan a ser desplazadas, cuando su conocimiento, que era lo que las hacía tan poderosas, empieza a ser perseguido, empieza un relato subordinado. Al subordinarlas a ellas, nos subordinan a nosotras. Y justamente esos desplazamientos pues no se dan de la misma manera, ni de forma simultánea, ni bajo los mismos conceptos en todas las culturas. Eso era una conversación que también teníamos cuando trabajábamos en el libro. Y por eso también al final decidimos hacer un libro como temático y no cronológico. Ahora que estabas hablando como de tan diversas culturas y de cómo se da, digamos, en distintas partes del mundo, esa experiencia de, por ejemplo, el desplazamiento a los dioses masculinos, pues se da en muy distintos momentos y de muy distintas maneras en cada lugar, y por eso el libro está organizado así, como temáticamente, no cronológicamente, pensando en que eso no estaba sucediendo en simultánea pues en todas partes. El libro está lleno de matices, no hay afirmaciones tajantes y absolutas. Y también pasa que hay digamos, los audios tienden a tener un relato mucho más cronológico, pero los textos son temáticos. Y de una u otra manera están dialogando permanentemente los dos, porque no ocurre todo al mismo tiempo, ni ocurre todo en las mismas culturas, ni de la misma manera. En el mundo de América o Abya Yala, esto era muy distinto, muy distinto.